Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada. Muy buenas noches, compartiendo con ustedes una vez más en la producción, locución y controles, Carlos Rivas, certificado de locución 58.941, desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Hoy nos acompaña Rosalía Mendoza. Rosalía es coach sistémico, experta en el área familiar. Cuando contactamos a Rosalía, descubrimos que es ese tipo de profesional al que deberían acudir las familias antes de iniciar un proceso migratorio. Es el tipo de profesional al que deberían acudir las organizaciones no gubernamentales que apoyan a migrantes y a su familia para prepararlos inclusive después de haber salido. Es un tipo de hueco que descubres cuando conoces a un profesional. Estaba aquí, pero no tenías ni idea. De verdad que Rosalía, el tipo de trabajo que viene haciendo es muy importante y durante esta conversación van a darse cuenta de por qué estamos haciendo esto. Vamos a hablar sobre el impacto de la migración en la familia, pero ese no va a ser nuestro foco único, va a ser sí el foco principal. En la sección de comentarios de nuestra página web encontrarán la sección de comentarios, sugerencias, reacciones. Contáctenos y vamos a responder a cualquier tipo de requerimientos que tengan en ese sentido. Rosalía, muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Eres, después de lo que hemos descubierto, puedo decir que eres un invitado de lujo. De verdad que nos honra con tu presencia. Gracias, muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias por tus palabras y saludos a tu selecta audiencia y gracias por permitirme servirles. Fíjate, Rosalía, nosotros solemos comenzar conociendo al invitado. Generalmente son organizaciones, generalmente son voluntarios o migrantes mismos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque queremos que la gente conozca quién está detrás de ese trabajo, que la gente conozca la parte humana de quien está detrás de ese trabajo. Y enmarcado en eso, pues con la búsqueda de ese conocimiento, te preguntamos quién es Rosalía Mendoza. Muy, muy bien. Rosalía Mendoza, soy licenciada en Administración de Empresas, soy consultora sistémica, soy magíster en investigación educacional y trabajo para las familias, trabajo para las organizaciones, para las empresas y para las personas que tengan a bien ser servidos por mí. El eje de mi trabajo es la familia, la base fundamental de la sociedad. Ese es el lema con el cual todos hemos crecido y es la razón de mi ser y de mi quehacer. Es la oportunidad que me brinda la vida y que yo pongo también mis conocimientos, mis talentos, mis experiencias al servicio de la vida para que a través de la educación, a través de la formación y de la transformación logremos una mejor sociedad. Fíjate, Rosalía, es muy interesante. Podríamos, conociendo un poco más de Rosalía, decirnos cuál fue tu motivación para dedicarte a esta área que es tan bonita, pero tan importante a la vez. ¿Qué tipo de motivación te llevó a esta área? Mi historia familiar, el hecho de venir de una familia donde siempre sentirme parte de ella es un privilegio, donde he sentido el apoyo, el acompañamiento y también la necesidad de crecer y de transformar la realidad, trascender dinámicas que quizá conforman la historia familiar y que tenemos el reto como partes de la familia de corregir procesos, de evolucionar, de hacer crecer y de honrar a nuestros mayores, honrar la historia. Ese recorrido es el hecho de tener unos padres
que en cada adversidad, en cada reto personal, de salud, profesional, han estado allí conmigo, me hace tener las bases suficientes con las cuales hablar con propiedad. A veces buscamos las soluciones de nuestros problemas afuera y resulta que la fuerza más poderosa que tenemos todos al alcance de nuestras manos, al alcance de un abrazo, al alcance de solamente estrechar la mano, al alcance de una bendición, al alcance hasta de un silencio compartido, pero un silencio humano, lo tenemos es en la familia. Allí es donde encontramos nosotras, todas las personas, la capacidad y la fuerza para transformar nuestra realidad, la realidad de la familia y la realidad del entorno en el cual nos desenvolvemos. No es afuera solamente donde están las respuestas están adentro. Respondemos a dinámicas genéticas, heredamos características físicas, pero también heredamos el peso de las historias, el peso de los dolores, el peso de las tristezas y de los retos no resueltos por nuestros ancestros. Cuando yo llegué a lo largo de mi camino personal y profesional a las constelaciones familiares, que también forman parte de mi quehacer profesional, encontré tantas respuestas que me permitieron enamorarme más de mi historia familiar, enamorarme de mis raíces y dejé todo lo que hacía. Yo vengo del ámbito organizacional, del ámbito empresarial, dejé todo para formarme, para servir mejor, para que cada persona tenga la posibilidad de crecer y de crear vínculos sanos con todo el entorno que le rodea, pero desde la familia. No podemos decir que somos grandes amigos, que somos grandes seres humanos, si nuestros lazos familiares más cercanos los tenemos atomizados, hay puentes rotos. Entonces mi trabajo es acompañar a las personas a construir puentes, pero los puentes que necesitamos como humanidad, tenemos que construir las bases de esos puentes es en la familia. Corregir lo que haya que corregir desde el amor, desde la comprensión. Y desde la comprensión como paso previo al amor, a amar nuestra historia, a amar lo dura, lo ruda que haya sido la historia. También tiene elementos hermosos, elementos maravillosos. Entonces, cuando nosotros somos capaces de reconocer de dónde venimos, tenemos fuerza para poder seguir avanzando. Entonces, cuando tenemos saneada nuestra historia familiar, los retos que se nos presenten en el camino van a ser solo eso, invitaciones a seguir transformando la realidad y a transformando la sociedad, ya reconstruidos, ya no adoloridos, ya no quebrados, ya no fragmentados. Y dejando conexiones hermosas, sólidas con nuestros hermanos, con nuestros padres y con nuestros ancestros. Es la mejor manera de conectarnos porque eso es lo que nos permite también establecer nuevas conexiones. No podemos hacer nuevos puentes con otros ámbitos, ni laborales, ni personales, ni profesionales, ni de países, si no sabemos cómo conectarnos y cómo sanar las interacciones humanas más elementales, más básicas y más trascendentales, que son las que encontramos en nuestra familia. Ahora, fíjate, oigo hablar de que trabajas para las familias. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegan a ti? ¿Viene de una familia? ¿Trabaja para organizaciones? Y si es para organizaciones, ¿qué tipo de organizaciones? Trabajo en carácter particular. Una persona puede contactarme y el trabajo es individual. Trabajo para familias, trabajo para empresas. Tengo ya desde el año 2009 trabajando para varias empresas acá en Venezuela, en varios estados acá de Venezuela. Trabajo también para el público general porque hago talleres abiertos al público, que por el tema pandemia habían sido suspendidos, pero ya nuevamente voy a arrancar a partir del mes de agosto con talleres abiertos al público. Tengo la consulta online y cuando una persona sana, no es necesario que venga toda la familia, pero cuando una persona sana
ya sana su sistema familiar. Al elevar el nivel de conciencia de esa persona, ya puede mirar con mayor respeto, con mayor comprensión a su historia, a sus ancestros y a los más chiquitos que vienen detrás de él. Puede hacer algo, puede cambiar el patrón que arrastra, el patrón de repetición que en automático quizá muchas veces las personas arrastramos, e incluso las organizaciones, personas que salen de una empresa y se van a otra y se van a otra y donde llegan repiten la misma dinámica, personas que se cambian de pareja y con las nuevas parejas repiten la misma dinámica, personas que se mudan de país y en el país que llegan viven la misma dinámica que dejaron en el país de origen. Bueno, todas esas dinámicas a través del trabajo que yo realizo pueden ser identificadas los elementos que generan esa repetición y se pueden trazar estrategias para corregir esa distorsión, para que lo nuevo sea literalmente nuevo, haya calidad de vida, haya comprensión, aunque suene así como a disco rayado la frase, pero esa es la base para poder trascender, para poder crear nuevos horizontes y transformar la realidad y materializar una hermosa realidad. Solamente la podemos hacer desde la comprensión de nuestra historia familiar, desde la comprensión, desde la historia que nos precede. Y que querámoslo o no, cuando se abre la maleta para irse de la casa, aunque sea para otra ciudad o para otro sitio dentro de la misma ciudad, o cuando se llena la maleta para irse del país, lo primero que se mete en esa maleta es lo que quedó pendiente, la rabia, el dolor, la tristeza. Es decir, todas las tareas que dejan pendientes las personas con sus núcleos familiares también se activan en los sitios en los cuales sí, realmente cuando una persona abandona el hogar, cuando una persona abandona en el buen sentido de la palabra, cuando una persona se independiza, eso es un tipo de migración desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista de que tenemos frontera, pero eso es una migración con el mismo impacto. Y a veces, Rosalía, tú mencionabas palabras clave como empresa, palabras como estabilidad, una familia estable, hablamos de familias funcionales, por decirlo de alguna manera. Pero estoy buscando la conexión. ¿Por qué es tan importante para una empresa buscar a una persona como Rosalía para tratar de renovar esa familia, para tratar de solidificar o reconstruir las bases de esa familia? ¿Cómo afecta a la empresa el que esas bases no sean sólidas? ¿Cómo afecta a la empresa el que esa familia esté bien constituida desde el punto de vista de sus valores, de la historia? Cuéntanos un poco sobre ese punto. Muy bien. Uno de los retos principales de las organizaciones es crear sentido de pertenencia con las partes que lo integran. Y ese sentido de pertenencia no viene dado por el uniforme, ni por el carnet, ni por los eslogans, ni por la cultura corporativa de la empresa solamente. Eso es posible solamente cuando las partes que integran esa organización tienen saneados los vínculos con su historia familiar. Alguien que tenga distorsión y que tenga dinámicas puertas adentro de su casa, de su familia, no puede establecer códigos saludables con sus pares laborales, con sus superiores ni con sus subordinados. Entonces, en la medida en que un grupo que conforma una organización tiene resueltas las dinámicas que arrastra desde su casa, problemas de autoridad, problemas de comunicación y de conexión con su familia, que quizá no son visibles desde la organización cuando los contrata, porque generalmente las organizaciones contratan al economista, al cargo, a alguien para el cargo, pero también es importante mirar a quién va a llenar ese cargo, es decir, a la persona, y qué trae consigo esa persona, independientemente del nivel académico, de la experiencia, de la edad o de todos los factores que puedan
medirse a la hora de contratar a una persona o del puesto que va a ocupar. Lo que resuelve la persona a través del trabajo familiar le permite encontrar respuestas que a su vez van a establecer conexiones sanas y saludables con sus pares laborales, con sus grupos de trabajo, y van a sumar a la organización, que le van a permitir crear vínculos que hagan posible esa pertenencia con la organización, e identificar los valores, los principios y ecualizarlos. Todos los seres humanos venimos con información de nuestras familias, de nuestras casas. Y a veces, o la mayoría de las veces, las organizaciones tienen su estructura ya definida y tienen su cultura organizacional, pero el hecho de que la tengan identificada por ósmosis, la persona que va a integrar esa empresa no va a responder a los mismos valores de la organización si no los trae consigo, si no los conoce, si no los vive de la manera que lo vive la organización. Entonces mi trabajo es eso, engranar a la persona con la organización y viceversa, engranar a la organización con la persona para que juntos puedan sumar, juntos establezcan una relación ganar-ganar, aprenda la persona los códigos de la organización, se relacione de una manera más sana y saludable dentro y fuera de la organización. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas arrastran sus problemas familiares a las organizaciones, a los ámbitos en los cuales se desenvuelven, igualmente también arrastran los problemas laborales hacia sus familias y hacia sus casas. Y muchas veces son sus hijos, son sus parejas las que terminan pagando las consecuencias de una mala relación laboral, y viceversa. A veces son los compañeros de trabajo o los subordinados los que terminan pagando las consecuencias de una mala relación familiar de quienes lideran las organizaciones. Entonces, es establecer los códigos de conexión saludables entre las partes involucradas, tomando como base y principio la familia. Una persona que esté bien conectada con su fuerza matriz y con su fuerza motriz, porque la familia es esa fuerza, es una fuerza matriz porque de allí viene toda la fuerza más poderosa que todos tenemos, pero también es la fuerza motriz, la fuerza que nos mueve a seguir adelante, la fuerza que nos mueve a establecernos nuevos objetivos en la vida, y la fuerza que nos lleva a alcanzar esos objetivos en la vida. Pero si hay parálisis, si hay trauma, si hay dolor, si hay tristeza, si hay duelos en la familia, esa energía y ese dolor y eso también va a acompañar cada paso hacia lo nuevo. Entonces lo nuevo muchas veces se va a convertir en una repetición de los mismos procesos dolorosos. Va a encontrar más dolor, más tristeza, más desasosiego. Entonces, una vez que nosotros encontramos las respuestas puertas adentro, es decir, para la familia, y le proporcionamos a la persona elementos que le permitan conectarse de manera saludable con su presente, con su historia familiar, él puede construir un nuevo futuro, puede transformarse en una persona feliz independientemente de su realidad, y se puede hacer cargo de esa realidad y transformarla. Pero alguien infeliz, alguien triste, alguien acongojado, va a tener la cabeza agachada y pocas veces va a tener la capacidad de tener la fuerza hacia adelante. ¿Por qué? Porque la fuerza motriz está baja. Entonces mi trabajo consiste en que esa persona encuentre las respuestas que necesita en la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Su familia, su historia. Cuando esa persona es capaz de reconocer de dónde viene y de reconocer sus raíces y de reconocer su historia, por dolorosa, triste, ruda o hermosa que sea, está en capacidad de avanzar hacia lo nuevo con esa misma fuerza, sin tener que replicar el dolor o crear donde vaya
la misma imagen o la misma dinámica que dejó atrás. Entonces, queremos ir hacia lo nuevo, tenemos que ir con el corazón sanado, con la mente sanada, hasta con las manos libres. Alguien adolorido va a ir así, alguien lleno de rabia va a ir por la vida así. Debo decir los puños cerrados. Estoy impactado con lo que estoy escuchando, pero de manera positiva. Y es que, más que interesante, me parece reconfortante saber que en Venezuela hay empresas que están preocupadas no solamente por evaluar al individuo desde el punto de vista de su historia familiar para tener un empleado pues, con ciertas condiciones diferentes, sino también a ayudar a reconstruir estas bases, ayudar a mejorar esa familia. Y esto me hace pensar pues, en la esperanza que hay. Quiero suponer que la cantidad de empresas que llegan a Rosalía es bastante y que de alguna manera este trabajo incide en la productividad. Porque es verdad, o sea, la familia es una muestra. Si tú sales con esos mismos valores y te vas a comportar en esa empresa como si estuvieses en una familia, si te vas a desenvolver como si estuvieses en tu familia, de igual manera lo vas a hacer si migras, llegas a otro país con esa otra cultura, tú vas a ir con esa base, con esa preparación. Y solemos decir, hablando un poco de la migración, solemos decir que la situación de la familia en Venezuela es un poco compleja porque hay mucha migración y el venezolano no es migrante por naturaleza. Pero no, como decíamos hace minutos, cuando tú sales de tu hogar, cuando sales, que te independizas, estás migrando de cierta manera. Cuando tú te vas a otro país, o sea, a otra ciudad, perdón, estás migrando. Cuando cambias de una empresa a otra, tú estás migrando. Y el trabajo que se hace debería ser el mismo. ¿Cómo describiría la situación de la familia en Venezuela desde el punto de vista de esos valores enmarcada en tu área profesional? ¿Cómo es esa familia? ¿Cómo es para una persona que está fuera, un extranjero, una persona de otra cultura, que sabe que viene alguien? ¿Cómo le venderías tú a esa familia? ¿Cómo dirías que es ese venezolano desde el punto de vista de su historia familiar? Mira, nosotros los venezolanos tenemos una historia que necesita ser tratada, necesita ser encarada y necesita ser amada. ¿Qué pasa? Que mucha gente se va bravo con el país, se va bravo con su pasado y resulta que tenemos que reconciliarnos primero con nuestra historia, con el pasado, porque muchas veces lo que haya pasado en una organización o lo que haya pasado en el país no nos puede determinar como seres humanos. Tenemos que tratar de que independientemente de las circunstancias, imponernos incluso sobre nosotros mismos en la inercia, porque es más fácil quejarse, es más fácil cerrar los ojos, apretar los puños, llenarnos de rabia y avanzar, porque eso también es una fuerza motriz, la rabia y el dolor, pero lo que se consigue también se consigue con rabia y se consigue con dolor. Entonces, trabajar la familia, independientemente de la decisión que la persona tome, si se va, si se queda o si regresa al país, le va a permitir a esa persona tener paz en su presente, tener paz de camino hacia lo nuevo. De hecho, yo tengo varios años haciendo un taller abierto al público general, que es vocación, profesión y dinero, donde la esencia de ese taller es que la persona se vaya, se quede o decida regresar, pueda comprender la trascendencia de lo que significa trabajar su dinámica personal y su dinámica familiar. Porque no es lo mismo que vuelvo y repito, que la persona se vaya en paz a que se vaya llena de rabia, llena de dolor, llena de tristeza, llena de frustración, porque esos mismos elementos los va a multiplicar donde llegue. En cambio, si uno está en paz, mira, así sea en Venezuela, yo he tenido posibilidades de irme, sin embargo estoy acá en Venezuela, y la situación aquí
es como es es conocida por todos, pero cuando tenemos la capacidad de encarar nuestras circunstancias, nos convertimos en entes capaces de transformar la realidad y en entes capaces de impedir que la realidad nos avasalle y nos deforme. Entonces es preferible trabajar en la formación de las personas, trabajar en la transformación de las personas, una transformación positiva para poder transformar la sociedad. Transformar a la familia es el reto que no debe ser solamente de nosotros los venezolanos, tiene que ser el reto de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones están conformadas por familias, los países están conformados por familias y todos los migrantes en cualquier país del mundo tienen familia. Entonces, incluso hay no es lo empresas mismo. que son emprendimientos familiares, hay empresas que son familias. Exactamente. Entonces, cuando esos empresarios familiares tienen resueltas sus dinámicas propias, ya no tienen que trasladar lo no resuelto con el papá o con los hermanos que forman parte de la junta directiva de la organización, trasladarlos hacia abajo, sino aglutinar fuerzas que sumen hacia lo mejor. Comprender esa historia les permite a ellos también crecer, porque la misma dinámica que ellos manejan como familia la van a llevar dentro de la organización, los mismos valores y los mismos códigos que ellos se permiten dentro de su familia, los van a llevar aguas abajo dentro de su organización. Entonces, todas las empresas familiares, independientemente del lugar del mundo en el que estén, no pueden funcionar de manera disociada de su realidad familiar, porque está bien, están generando dinero y están generando empleo, pero las dinámicas de interacción humana van a estar de manera similar en ambos entornos, tanto en el entorno familiar como en el entorno organizacional. Entonces no pueden ser grandes empresarios si no tienen grandes bases de conexión con la familia. Una persona no puede ser un gran jefe con sus subordinados si dentro de su grupo familiar no tiene resuelta o no empieza a resolver las dinámicas que tiene con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con su familia. Entonces, pareciera que fuera un acto lejano, alejado de la realidad, lo que te estoy diciendo, porque generalmente vemos eso, las organizaciones como aparte, mundos aparte, el mundo laboral es diferente al mundo familiar, y resulta que no, en las organizaciones a nosotros no se nos pasa un chip y ya, bueno, ya dejo de ser la hija de Sergio y Manuel y me convierto en la consultora. No, yo soy Rosalía dentro y fuera de las organizaciones, soy Rosalía conversando contigo, conversando con el panadero. Es tener la capacidad de estar en paz, y no es una paz ficticia, es aceptar que hay cosas que hacer, pero hacerlas desde la comprensión, hacerlas desde la buena voluntad, no desde la rabia y no desde el querer hacer todo de una vez. No, hay que buscar maneras, hay que respetar también los códigos de conexión y abrir las manos para poder conectarnos con nosotros. Soltar la rabia, soltar el dolor, soltar el miedo, soltar incluso el miedo a la incertidumbre, porque en la incertidumbre vamos a vivir toda la vida, y bendita incertidumbre que nos permite movernos y tratar de superarnos a nosotros mismos y de ver que nada va a cambiar afuera si no cambiamos nosotros mismos. Marcel Proust tiene una frase que para mí es un lema: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. El afuera no va a cambiar por obra y gracia del Espíritu Santo. El afuera va a cambiar en la medida en que nosotros cambiemos y ejecutemos cosas que hagan posible que la sociedad crezca, que la sociedad evolucione, que la educación llegue a todos. Y una forma de que la educación llegue a todos es también a través de las organizaciones y a través de las empresas. ¿Por qué? Porque en condiciones normales la educación se tiene que masificar. Cuando una organización apuesta a que su personal crezca en valores,
crezca en educación, crezca en la manera en cómo se conecta con su familia, esa organización está de verdad invirtiendo en responsabilidad social sin necesidad de emitir un cheque a una organización externa. Está haciendo la mayor inversión en responsabilidad social porque se está haciendo cargo de la transformación de su gente, de quienes pertenecen a esa organización. Está proporcionándole elementos nuevos que le permitan crecer y que le permitan a los hijos de esas personas también tener un papá feliz, tener una mamá feliz, tener capacidad. Sigo insistiendo con mi impresión en lo del trabajo, la función social que están cumpliendo esas empresas que llegan a ti. Y de verdad que... No, las empresas a las que yo le llego. Okay, pero porque en todo, yo caso, no toco en todo caso, que están usando tus servicios, pues que están contribuyendo. Pero bueno, fíjate, yo no me imagino... Sí, y que llegue. Estoy haciendo un ejercicio aquí, no me imagino una persona que vaya a mirar y diga, no, voy a ir donde Rosalía. Y no porque no sea importante, sino porque las razones que nos llevan a migrar generalmente le dan un carácter de urgencia a ese proceso de migración. Y no se va a tomar el tiempo para ir a donde Rosalía, siendo que tiene tantos asuntos que resolver. Sin embargo, nosotros podemos, yo me puedo imaginar que cuando tú vas a esas empresas, cuando tú comienzas a trabajar con empleados, allí hay alguien que si no está en la empresa, pero esperando que se concreten algunas cosas para poder tomar la decisión de migrar, seguramente tiene un hermano, tiene un primo o tiene alguien que ya lo hizo. Pues de alguna manera en tu relación con ellos debe haber algún contacto con ese tipo de situación. Y más allá de las razones políticas, más allá de las razones económicas, más allá de las personas que huyen por una sensación de miedo justificada, buscando un asilo político, también hay personas, muchas, la cantidad, que se van al país con la familia como el punto más importante, con la familia como el objetivo más, sí, el foco más importante. Sí, yo me voy porque necesito producir más, necesito generar ingresos para poder ayudar a mi familia a tener una cantidad estable, para poder ayudar con el tratamiento de mi abuelita, para poder ayudar con los estudios de mi sobrino. Hay una razón familiar. Aparte de eso, la experiencia que le ha tocado a Rosalía, aparte de eso de lo que estamos hablando, ¿has podido identificar algunos otros motivos? Y si no, y si es ese, cuéntanos de tu experiencia que pueda haber tenido con esa situación. Bueno, yo he atendido gente a nivel de consulta individual que se va del país y antes de irse del país resuelve sus dinámicas en consulta. Y donde llegan ya llevan el plus de tener resueltas las tareas pendientes y el proceso de integración hacia la nueva sociedad donde llegan, al nuevo país y a los nuevos empleos es satisfactoria. De hecho, hay varias experiencias de varias personas que ha atendido y que se están desarrollando en otros países de manera productiva y se han integrado a esas dinámicas sociales de esos países. Igual, hay personas que han llegado al país y también los he atendido. ¿Para qué? Para que es como un proceso de reconciliación porque son dos duelos, el duelo de la partida y el duelo del regreso. Entonces, trabajar en eso también es saludable, también es necesario, porque a veces la herida es más grande, a veces la frustración es más grande o el dolor es más grande, porque hay gente que se ha ido y cuando regresa ya la realidad no es la misma, no es solamente la realidad del país, sino la realidad de la familia, o sus padres no están, o ya los hijos cuando llegan, son los hijos los que se van, después que ha hecho un sacrificio muy grande para regresar y ofrecerles un mejor presente, resulta que ya los hijos se quieren ir, son los hijos los que se quieren ir, entonces ahí como que el nido queda otra vez vacío. Trabajar en eso, fortalecer el vínculo, reconstruir el lazo que fue interrumpido por la migración forzada o a veces también hay gente que se va porque, bueno, les salen oportunidades profesionales, empresas que se los llevan y les ofrecen oportunidades de evolución y de crecimiento. Entonces, pero que dejan disfrutar, un duelo. Que dejan claro, un duelo. claro, porque
Claro, es el duelo porque tienen que dejar a su familia, tienen que dejar igual a la historia su creencia, dejan su mundo aquí. Entonces, ser capaz de gestionar eso y de gestionarlo asertivamente, bueno, ese es el reto que hay que plantearse. Y la gente lo tiene que vivir. Ser capaz de, independientemente de las circunstancias por las cuales decida irse, tener claro que fortalecer el vínculo con la familia y sanar esa historia es importante, independientemente que decida quedarse, decida regresar o decida llevarse a la familia, porque cuántas personas no se han ido en combo, es decir, se ha ido toda la familia y donde llegan terminan separándose, terminan fragmentándose la familia, porque cambian es de geografía, cambias el escenario, pero las dinámicas son las mismas. Entonces, Sí, es también sí. es también ser capaces de decir, epa, independientemente de las decisiones que vamos a tomar hacia lo nuevo, es cómo lo vamos a hacer. Fíjate, Ser capaces de... No, sí, Dime. termino la idea. Ser ¿Perdón? capaces de, Capaces de hacer frente a los retos que le va a imponer la nueva realidad, la nueva sociedad, el nuevo país, la nueva cultura a los que se encuentren, que ya de por sí son avasallantes esos retos. Pero si llevan fisuras, si llevan tareas pendientes, esas fisuras las van a llevar donde lleguen. Van a cambiar, vuelvo y repito, van a cambiar es el escenario, la geografía. Y resulta que las dinámicas familiares, las tareas que tenemos pendientes como seres humanos, no conocen geografía. Eso no respetan geografía. La geografía. Se llevan esas tareas en la maleta, pero no las Claro, terminan. claro, porque la geografía es un hecho humano, las fronteras son hechos humanos. Y las dinámicas, para donde tú te vayas, se van contigo. Para donde la gente se vaya, se lleva su manera de vivir, su manera de ver el mundo, su manera también de conectarse con el mundo. Y la manera de conectarse con el mundo la aprendemos es en la familia. Sí, Rosalía, fíjate que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles desde el punto de vista de la migración. Tenemos la situación de los sirios, tenemos la situación de Venezuela, tuvimos la situación del COVID, tenemos la guerra de Ucrania, que también está generando migrantes. Y se cuentan generalmente los que salen de la frontera de un país, pero hay gente que migra de una ciudad a otra, eso no se mide. Y las organizaciones están dando la mano, pero generalmente de manera correctiva. Sí, cuando ya las familias están en una situación crítica, viene la ayuda económica, la bolsa de comida, incluso la ayuda psicosocial, pero no se ve que hayan planes preventivos. Y considerando eso, ¿en qué cree Rosalía que deberían enfocarse las organizaciones no gubernamentales para proteger a esas familias, para ayudarlas a superar o a soportar esa situación, pero una vez más de manera preventiva, antes de que se presenten los problemas? Bueno, a través de la educación, a través de la educación y el acompañamiento. Acompañamientos como el que yo ofrezco, que le permite a la persona desde el primer encuentro conmigo establecer e identificar cuál es el punto a trabajar y sanarlo y repararlo, reparar el vínculo que ya es propio, le permite hacerse cargo de la reparación del vínculo que tenga con la nueva sociedad, con la nueva realidad. Le permite conectarse con su verdadera esencia, con su verdadera fuerza y avanzar hacia lo nuevo, ya no desde las razones que le hicieron llegar al punto donde está, que le hicieron llegar a estar frustrado, a estar cabizbajo por la frustración, por el cansancio, por el agotamiento, por los duelos, y no solamente por los duelos, por las pérdidas físicas de las personas, sino por el dolor, pues, de que ya cuando uno se va, uno no sabe qué va a pasar, ni cuándo va a regresar, ni en qué condiciones se van a volver a encontrar. Entonces, es hacer del día a día la capacidad de que esas personas también tengan la disposición a hacerse cargo de sus vidas
a tomar las riendas de su vida desde lo que son, desde sus propias circunstancias, a ser capaces de transformar su realidad y a ser capaces de contribuir positivamente en la transformación de la sociedad en la cual les va a tocar desenvolverse. Hay familias que tienen una situación bastante complicada porque bien están en Venezuela y fallece un familiar en el exterior, un migrante, que fue solo, que no tiene a nadie más a su alrededor, o bien que emigró con la familia, pero se encuentran allá sin recursos suficientes para poder resolver en otros países donde la situación es más complicada, para poder resolver lo del traslado, el entierro y todo esto. Pero también la de los niños, que hay varios escenarios. Uno de esos escenarios es para los padres, son detenidos, y los niños van a algunos hogares de cuidado, algunos retenes, a esperar allí mientras se resuelve el problema de la deportación, o bien niños que son víctimas de bullying porque les cuesta adaptarse, bien niños que viven con la angustia de que sus padres se tienen que andar escondiendo de las autoridades para evitar una deportación, padres a los que el salario no les alcanza, que arranca el año escolar y ellos no tienen los uniformes o no tienen los útiles escolares, que dejaron a la abuelita en Venezuela, que dejaron a un primo, que no están en los cumpleaños de sus familiares. Bueno, ellos tienen una situación que va más allá de lo económico y que requiere un trato especial, un trato diferente. ¿Cómo se puede ayudar a superar ese tipo de situación más allá de lo económico? Si tuviésemos una lista de recomendaciones que tuviéramos que hacer, ¿cuáles serían? Mira, ayudarlo a que mantenga la estructura familiar en conexión permanente, porque nadie se va a integrar a la nueva sociedad, al nuevo país, a la nueva cultura, sabiendo que tiene problemas con su hijo o que su hijo tiene problemas en su escuela, en su colegio. Fortalecer los lazos familiares, proteger a la familia, es decir, no protegerla solamente a nivel de comida, ni a nivel de recursos económicos o materiales, físicos, sino también darle apoyo en la infraestructura más frágil y más invisible, que es la manera como se conecta, la manera, la parte afectiva, la parte emocional, un acompañamiento emocional, un acompañamiento educativo, darle herramientas para que independientemente de las circunstancias y de los retos que esa persona tenga como cabeza de familia, ofrecerle a las familias, a los padres de familia, un acompañamiento a nivel emocional, a nivel afectivo, porque si de por sí ya a los niños se les hace rudo integrarse en escuelas con otras culturas, con otros idiomas y sobrellevar el bullying, tener que lidiar con un papá o con una mamá frustrada, amargada, cansada, agobiada y que no sabe cómo gestionar emocionalmente toda la dinámica que está atravesando, los retos van a ser mayores y no van a depender solamente de la sociedad en la cual se quiere insertar, sino que son retos que la persona tiene que abordar. Entonces las organizaciones, la invitación que yo les hago es eso, abrirse a acompañar emocionalmente y afectivamente a fortalecer los vínculos familiares de las personas que están en esa condición. Sí, Acompañarlos a educarlos, porque no es una educación formal, no, es una educación más del ser, una educación que va al tejido primario, que es al tejido familiar, porque se procura siempre la integración a esa sociedad, pero bien te lo dije en frases anteriores, para que alguien se integre a una organización, primero tiene que estar integrado a su familia, primero tiene que tener la certeza de que lo que los conforman están con él y están en él, están en su corazón independientemente del lugar geográfico donde estén las otras partes del sistema familiar. Una vez que esa persona esté sana y esté emocionalmente apta para hacerle frente a sus dinámicas familiares, puede estar
apta para hacerle frente a las dinámicas que tienen que ver con la integración hacia la nueva cultura, hacia el nuevo país, hacia la nueva organización. Entonces es eso, una mirada más humana, una mirada más hacia la familia. Y no solamente hacia la familia que migra toda la familia, el grupo familiar, no. Es que aunque una persona vaya sola, también esa persona necesita acompañamiento porque dejó su familia aquí y quizá el reto y los dolores son mayores, la incertidumbre es mayor, la frustración es mayor. Entonces ofrecerle la capacidad de sanar emocionalmente y de tener la habilidad de gestionar el cuadro emocional que está atravesando, le va a permitir a la organización, le va a permitir a ese país, a esas sociedades, crecer armónicamente, porque no es solamente integrarlo y reinsertarlo socialmente porque va a una escuela, porque tiene un trabajo, que tenga la capacidad también de sentirse como ciudadano de ese sitio y de sentirse feliz. Como te decía, estamos llegando al final del programa casi y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, supongamos que yo voy a necesitar ayuda, pero más adelante en otra sesión, porque tiendo a procrastinar. Estoy dejando para última hora mis tareas y mañana tengo una tarea. Mañana tengo una tarea y me pidieron llevar una lista de los 10 valores principales que debo llevar como migrante al salir del país. Yo le pido a Rosalía que me ayude con esa lista. Quizás no me van a dar los 10, quizás me van a dar 8, quizás me van a dar 6, pero ¿qué valores me daría Rosalía para poner en esos primeros puestos? Mira, el primer gran valor es tener el valor, aunque suene un juego de palabras, es el tener el valor de enamorarse y no enamorarse de vivir apapachado, abrazando a la familia, no, es tener el valor de aceptar su historia de vida de sus ancestros, de enamorarse de lo que le permitió llegar a la vida, por duro, por rudo, por doloroso que haya sido. Tener el valor de también retarse y hacer algo por esa familia, y no es mandarle dinero, y no es sustentarla a nivel de alimentos solamente, sino también ser capaces de abrir el corazón, reconocerse parte de esa familia, y parte de esa familia también pasa por hacerse cargo de sanar emocionalmente los vínculos con los miembros de esa familia. ¿Por qué? Porque a veces la gente no ha sanado el dolor, la rabia de la ausencia o de los traumas con los padres, de los traumas con las parejas, de los traumas cuando yo trabajaba y ganaba tanto, o tenía tal cargo, o tenía tal propiedad. Es decir, son tantos los duelos, es tanto el pasado que pesa tanto, que eso también le impide a la persona avanzar. Y el punto de partida para toda esa sumatoria de valores es eso. Primero, tener el valor de decir, bueno, sí, tengo que trabajar en mi familia. Ya abrirse a trabajar en la familia, porque nadie que te diga, mira, soy honesto, como un valor de la honestidad, pero eres capaz también de aceptar mirar a tu familia y ver si ese valor también lo arrastras de la familia, o cuán honesto eres tú con la familia. ¿Eres honesto con tu jefe? ¿Eres honesto con la empresa o con el país? Pero con tu familia eres capaz de decir, mira, he fallado, o voy a dejar de fallar, o voy a hacer algo por enamorarme de la familia, por asumir que hay que sanar la familia. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida. ¿Por qué? Porque la escala de valores es relativa y es subjetiva. Cada familia tiene su escala de valores. Entonces, también hay que ver cuáles son los valores que tú quieres transmitir. Entonces, ¿de verdad lo vives? ¿De verdad lo sientes? Entonces, ¿cuál es? Porque yo te puedo hablar de mis valores, pero si tú buscas mi ayuda, te voy a preguntar primero cuáles son tus valores y cuál es esa escala de valores. ¿A qué le das tu valor? Entonces, a lo primero que hay que darle valor, mira, es a la familia, a la capacidad de reconocer que no es perfecta, porque ninguna familia lo es,
pero en su imperfección es la que nos toca, es la que tenemos y es la que nos ha permitido ser lo que somos. Y es la que también nos impone las tareas que tenemos que hacer. Entonces, si no somos capaces de hacer las tareas que tenemos en nuestro núcleo familiar, que es pequeño, ¿cómo vamos a ser capaces de llevar a cabo retos más grandes? O de insertarnos con familias más grandes, con organizaciones más grandes, con un país, con una nación, con otra cultura, con otro idioma. Rosalía, ¿tú te atreverías a migrar? Mira, claro que sí, yo no le tengo miedo a lo nuevo. ¿Por qué? Yo no ¿En qué circunstancias, en qué condiciones? Bueno, haciendo lo que disfruto hacer, trabajando, sirviendo, dando lo mejor de mí y sumando voluntades para que la sociedad se transforme. Yo trabajo para la humanidad, yo estoy al servicio de la vida, para la humanidad, y la humanidad, como bien te lo dije, no responde a fronteras, que las fronteras como hecho humano fue creado por hombres. Entonces, si a mí el día de mañana me toca trabajar o vivir en otro país, me voy con la convicción de que en primera instancia amo a mi familia y estoy agradecida por mi historia y amo a mi país, lo amo y sigo trabajando por mi país, sigo sirviendo a mi país y donde yo llegue, llevo a mi país. Pero donde yo llegue, también si llego a salir del país, quiero seguir haciendo lo que hago, lo que disfruto. Ayudar a las personas a que... ¿Qué visión más hermosa, qué visión más hermosa es la que estoy, o sea, esa manera en que describen la situación, qué visión más hermosa? Ahora, ya tomaste la decisión, vas a migrar, ya sabes por qué. Y esta lista, el checklist de las cosas que Rosalía particularmente tiene a la hora de migrar, ¿cuáles son? Ese plan, ese pequeño plan de cositas en una lista. Ajá. Bueno, aparte de la maleta, mi ropa, tengo que despedirme de Tía Clara. ¿Cómo sería la lista de Rosalía? Bueno, tener un sitio, primero de llegada, un buen sitio de llegada. Y tener la capacidad de donde llegue, también empezar a establecer conexiones para sumar, conexiones para educar, conexiones para informar y transformar cada vez a mejor esa sociedad, porque la humanidad, independientemente del lugar geográfico donde nos encontremos, siempre hay cosas que hacer para mejorar, siempre podemos ser mejores seres humanos, siempre podemos ser más bondadosos y sin ánimo de parecerme a la Madre Teresa de Calcuta, pero llevar bondad a cada lugar, ser capaces de, en medio del dolor, de la tristeza, de la frustración de la sociedad, porque eso lo vemos en todas las sociedades, en cualquier país del mundo, ser capaces de ser luz y de compartir esa luz y de ayudar a otras personas también a que vean su propia luz, a que se enciendan y que sean capaces de con esa luz iluminar la oscuridad del dolor, de la tristeza, de su historia. Entonces, ser capaces con el conocimiento, con el amor, con la bondad, con la educación, producir y construir nuevas y hermosas realidades para todos, para todos. Amén, amén, amén. Rosalía, finalmente, hemos hablado bastante del migrante, hemos hablado bastante de la familia que migra unida, pero ¿qué mensaje final, qué recomendaciones le darías a esa familia que se queda en Venezuela, a esa familia que se queda en el lugar de origen y que ve partir a esas personas o a esas personas en busca de no solamente un mejor futuro para él o para ellos, sino para esa familia que se está quedando? ¿Qué recomendaciones le darías? Bueno, reconocer que también tienen tareas, que la tarea no es solamente del que se va, la tarea también es del que se queda. También hacerse cargo de los retos que se le presentan y ser capaces también de asumir el reto de transformar la realidad,
de no esperar que otro venga a solucionar, el otro que se fue, porque no sabemos cuál es la realidad del otro, cuál es el dolor, ya está lidiando con tantas cosas tan duras como las que están lidiando las personas que se quedan, que nos quedamos acá. Tantos retos tiene la familia que se queda como el que se va. Ser capaces de dar el paso hacia adelante, de asumir que también hay tareas que hacer, que hay que ser también parte del otro lado del puente que hay que construir para que esa conexión siempre esté presente, independientemente de los lugares en el que estén los integrantes de esa familia. Ser capaces de cada día enamorarse de la vida y enamorarse de su familia, ser capaces de transformar la realidad, de buscar ser la respuesta, o respuesta, buscar ser parte de la solución, no dejar que la adversidad sea más grande que el amor que puedan tener los miembros de la familia. Con amor, con acompañamiento, con decisión, se puede crecer. Se puede crecer por dentro para poder transformar la realidad por fuera. Entonces, aportar el granito de arena y recordar que ese granito de arena, por chiquito, no es insignificante, que es muy valioso para poder transformar a esa familia y la realidad que nos circunda, pues, la sociedad, transformarla desde el lugar en el que estemos. Definitivamente. Bueno. Rosalía, no sería una pregunta, ¿no? Sino, si las personas quisieran, o las organizaciones quisieran contactar a Rosalía o necesitaran, pues, creo que es más una necesidad, contactar a Rosalía para profundizar en este tema, para talleres, ¿cómo pueden localizarte? Bueno, a través de mi WhatsApp, más 58-414-551-4854. Repito, más 58-414-551-4854. En Instagram, @Rosalía Mendoza A. Repito, @Rosalía Mendoza A. Y mi correo rosaliaema@gmail.com. Por esos días estoy para servirles. Al final, en la sección de comentarios, vamos a colocar toda esta información. Muchísimas gracias y de verdad que esperemos que este mensaje, en lo que buscamos, hacer incidencia, y esperemos que te lleguen las invitaciones de parte de las organizaciones a conversar, a establecer planes, proyectos, vamos a ver qué podemos hacer con esta información. Vamos a trabajar en función de abrir esa puerta, porque creo que hay una puerta aquí que no ha sido abierta y que es muy importante lo que vamos a conseguir del otro lado de esa puerta. Muy bien. Bueno, estoy para servirles. Bueno, muchísimas gracias en nombre de todos. Bueno, un abrazo, Carlos. Que Dios te bendiga y bueno, estamos en contacto. Amén, amén. Bueno, Rosalía, hemos llegado al final del programa y quiero agradecerte de corazón y muy profundamente pues, el haber aceptado la invitación. Quiero decirte que las puertas, bueno, puertas y ventanas de esta emisora que es virtual, son puertas y ventanas virtuales, pero son caminos de entrada al fin. Están abiertas para ti, para cualquier momento en que necesites difundir algo, en que necesites, en que tengas una idea, lo que sea, siempre van a estar abiertos para ti. De verdad que muchísimas gracias. Considero que el tema que hemos tocado hoy, aparte de novedoso para mucha gente, bastante novedoso, pues, es sumamente interesante y es crucial. Creo que es importante que las organizaciones empiecen a mirar hacia esta área para ponerlo en ese paquete de medidas preventivas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti por la gentileza en extender esta conversación y sensibilizar a tu audiencia en cuanto a la importancia de la familia. De verdad, es un honor también para mí hablar de lo que disfruto hacer, que es servir a las familias. Sí, vamos a estar transmitiendo en la entrevista o la conversación, no me gusta llamar la entrevista, la conversación completa, pero también vamos a hacer extractos de algunos micros de esta conversación. Ajá. Y lo vamos a estar difundiendo porque es importante que este tipo de mensajes llegue. Bueno, y hasta aquí, sí, esa es la idea.
sino siempre a la orden. Y te lo vamos a hacer llegar también a ti, por supuesto. Gracias. Y Gracias. hasta aquí la conversación de hoy. Nos despedimos Gracias. con el cariño de siempre. En la producción, locución y controles, Carlos Rivas. Certificado de locución 58.941. Desde Refugiados Unidos, la voz de tu silencio. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto reaccionaremos a preguntas, comentarios, sugerencias. Y no olvides que tu voz tiene derecho a ser escuchada. Cuídate mucho. Seguimos conversando en las próximas semanas sobre temas de interés, tanto para la comunidad migrante como para las ONG que les protegen. Que Dios nos bendiga. Somos Refugiados Unidos, la voz de tu silencio, porque tu voz tiene derecho a ser escuchada.